Ya tenemos citación de testigos en esta próxima semana en torno al caso Andic. La jueza ha llamado a declarar a 12 personas e incluso ha pedido localizar a 2 testigos más. La juez de instrucción, que obviamente está investigando el fallecimiento del empresario dueño de Mango, Isaac Andic, ese diciembre de 2024, ese 14, llamó a declarar a una docena de testigos para ver si realmente van a poder aportar algún dato que arroje luz sobre la presunta motivación que la jueza y los Mossos d'Esquadra creen que su hijo planteó para terminar con la vida en esa montaña de Montserrat con su padre. Y es cierto que todas las diligencias que se están adoptando se hacen a petición de la Fiscalía. De los testigos obviamente tenemos todas las siglas de algunos de ellos. Yo por las mismas me puedo imaginar quiénes son algunos. O sea, por ejemplo, vienen siglas como SAR, que me imagino que será una de las hijas de Isaac Andic, que sería Sara Andic Reich, ¿no? Me imagino. Y luego Judith también sería otra de las hijas. O sea, en todo caso tendríamos las 2 hermanas de Jonathan Andic, del investigado. Por las siglas creo que estaría también Estefanía Nutt. Hay algunas fuentes que sí que aseguran que podría estar incluso casada con Isaac Andic, la propia Estefanía. Otros decían que no estaban casados. Y luego otras de las personas, si no me equivoco, podrían llegar a ser la secretaria de Jonathan Andic, por ejemplo, Tony Ruiz, quizás. Y algunas personas cercanas a Mango. Estas podrían ser algunos de los testigos que tenemos por aquí. Pero bueno, es cierto que hay otras siglas que están bastante en entredicho, que no se ha mencionado en ningún momento, pero sí que hay titulares en el día de hoy, como este que tenemos aquí. Por ejemplo, el ABC dice: la juez ordena reconstruir la caída de Isaac y cita a declarar a su pareja. En este nuevo auto, que se reclama también información sobre el teléfono de Jonathan, sus movimientos bancarios durante ese viaje a Ecuador, en el cual dijo que le habían robado el móvil. Vemos como el punto clave es la pareja, o sea, Estefanía Nutt, más que nada también porque a ella es la primera llamada. O sea, mucha gente me decía ayer: Axel, pero te falta por poner la primera llamada, porque la que estamos escuchando es la segunda y la tercera que Jonathan hace al 112, pero la primera, que sería a la pareja sentimental de Isaac Andic, no está. Obviamente esa llamada suponemos que no está grabada, porque no es el 112. No creo que la esposa se pusiese con una grabadora de pantalla a grabar esa primera llamada. No lo creo, la verdad. Bueno, y si la tiene, no creo que la aporte, vamos a ser totalmente sinceros, pero no creo que exista ninguna primera llamada grabada, ¿no? Básicamente, según este nuevo auto, lo que dicen es que va a realizar un estudio conjunto sobre la tipología de las lesiones que presentaba Isaac, la posible dinámica de los hechos y todos los vestigios allí localizados: su reloj, la chaqueta, una marca en el camino y los restos de sangre. Básicamente hay una batería de diligencias que está autorizando la resolución y luego la toma de declaración a varios de los testigos. Entre ellos están las 2 hijas del empresario, Sara y Judith, como la pareja de Estefanía Nutt, que sabemos que fue quien ante los investigadores apuntó a una presunta relación bastante mala entre padre e hijo, y de ahí se empezó a indagar y hemos visto unos mensajes cuanto menos extraños. También se acordó citar a quien fue la psicóloga de la familia. Se asegura que esta persona, Julia, ahora se decía que había 2 psicólogas, pero no sé si esto es totalmente cierto. Lo que sí sabemos es que había una que estaba siendo investigada dentro de la causa y que le vieron esos mensajes que la defensa refrenda que simplemente era una terapia de signo freudiano, en donde se enmarca el tema de matar al padre, que es un psicoanálisis de hace cientos de años, ¿no? En un auto anterior, la instructora de Martorell ordenó también ya investigar el papel que había tenido esta persona, Julia,
en su mediación para que el empresario aceptase el tema de la herencia en vida. Luego él la rechazó y luego el paseo en el cual se produce la caída mortal. ¿Ella sabía algo de este paseo? ¿Sabía que Jonathan lo estaba premeditando? Básicamente la juez reclama también información sobre alguna actividad del teléfono de Jonathan Dick, de sus chats de WhatsApp. También hay que recordar que le habían robado el terminal durante aquel viaje. Este es un punto de la prueba indiciaria que había en el primer auto por parte de la jueza, ese viaje a Quito, a Ecuador, a la capital. Este es un motivo que solicitó a Mango un nuevo terminal, el propio Jonathan, en el que no pudo recuperar absolutamente ninguna de las conversaciones anteriores de las aplicaciones. Y este es un extremo que la instructora, como ya os veníamos diciendo, considera muy sospechoso. Por este motivo también se va a citar al responsable de ciberseguridad de la compañía, a otra de las secretarias. Si no me equivoco, la secretaria ya había declarado, así que parece que va a volver a declarar. Y este responsable de ciberseguridad va a aportar un registro de todos los teléfonos entregados a cada empleado y VIP de la empresa, además de detallar los que facilitaron a Jonathan entre 2020 y 2025. Hay que decir que Jonathan alegó que el cambio de móvil era una práctica habitual entre directivos de Mango cada 2 años, cada un par de años. Y en cuanto al tema del terminal de Jonathan Dick y el posible robo en Ecuador, él habla de un hurto, ¿no? En sus declaraciones ante el juez, los mozos tienen que averiguar cada detalle de este viaje. O sea, básicamente van a ver los billetes, con qué compañía se desplazó, las horas de vuelo, qué es lo que hizo en ese país, itinerarios, contactos, actividades realizadas, hoteles, movimientos bancarios. Básicamente la fecha que marcan o estipulan es entre el 23 y 27 de marzo de 2025. La jueza asegura que esta es una fecha clave para la investigación, el día en el que pierde presuntamente ese teléfono móvil. Y de otra forma está ordenando la jueza también la incautación de todos los ordenadores y dispositivos de Jonathan para proceder a un volcado. Van a comprobar si en estos sí pudo haber recuperado algún tipo de contenido antiguo de su WhatsApp, y esto pueda servir como prueba diciendo: aquí sí encontramos aquí sí conseguiste recuperar cosas, pero en el otro no recuperaste. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no quería recuperar de este teléfono, no? Creo que ahí pueden estar un poco los tiros, ¿no? De estas nuevas investigaciones. Requirieron también a Apple toda la información relativa a modificaciones de algunas cuentas de iCloud de Jonathan Dick relacionada con ese terminal, ese iPhone 16 Pro. Tenemos bastantes cuestiones para analizar en el día de hoy. No sé qué pensáis de esta citación hasta más de 12 testigos. Parece que la causa avanza. Muchos decían que no, que aquí no se iba a citar a nadie nuevamente, que la pareja de Isaac and Dick no iba a declarar. Bueno, un montón de cosas que hemos ido escuchando todo este tiempo, de que este caso sí va a quedar en absolutamente nada. Veremos lo que pasa, veremos finalmente si se llega a un juicio oral. Va a estar bastante complicado, lo van a intentar de todas las maneras no llegar, pero parece que la cosa está bastante encaminada. Las indagaciones son muy importantes y se está haciendo una barrida muy elevada a estos niveles, ¿no? A una empresa como lo es Mango, con personas de la misma que evidentemente estarán pensando cada día si el hijo puede llegar a ser culpable o no dentro de su propia empresa. Vamos a seguir viendo y ahora damos más detalles. Última hora que os anunciaba, y es que la terapeuta, la secretaria y las hijas del magnate serán las primeras en ir a declarar al juzgado. Además, la defensa de Jonathan Dick mantiene el pulso contra los investigadores. Les acusa, no de ocultar, pero sí de obviar cierta información. La defensa de Dick
responde. Según los Mossos, el creador de Mango estaba parado y sin usar el móvil cuando cayó, que así lo indican las últimas señales emitidas por su teléfono y descartan que estuviera distraído. Pero Cristóbal Martorell, abogado de Jonathan Andic, lo defiende. Jonathan Andic nunca ha esgrimido la distracción de su padre para hacer fotos como causa de la caída. La refirió más bien como causa de que el padre estuviera rezagado. Matiza que aunque el teléfono estaba en el bolsillo durante la caída, 10 minutos antes, Isaac Andic sí sacó fotos del paisaje. Admite, eso sí, que estuvo parado durante 39 segundos, pero que después de eso... O sea, pero no entiendo lo que quieren explicar aquí. Si sacó fotos al inicio de la ruta, lo que indica es eso, ¿no? O sea, hacía 10-11 minutos atrás había sacado unas fotos y un vídeo al inicio de esa ruta, pero eso no quiere decir que al momento de la caída él estuviese con el móvil. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir la defensa? ¿Que su hijo estaba mintiendo en las primeras declaraciones o cómo va la cosa? Dio 2 pasos antes de caer, una secuencia que considera clave y acusa a los investigadores de ocultarla. Una vez más estamos ante una manipulación de los investigadores policiales. Suprimir los 2 pasos lo altera todo y es una muestra patente de tendenciosidad y sesgo. Estos 2 pasos dan espacio y secuencia al tropiezo y a la caída accidental. Similar a esta que sufrió el creador de Mango meses antes de perder la vida, y denuncia que existe una persecución hacia Jonathan Andic sin indicios concluyentes. Parece que hay cierto esmero en erosionar la reputación del acusado, difundiendo un relato para generar un determinado estado de opinión. Por ahora sostiene la defensa que ninguna de las pruebas practicadas permite determinar con certeza cómo se produjo la caída de Isaac Andic. Dice la defensa, no podemos obviar que antes de esa caída habría dado 2 pasos y que teniendo en cuenta esa artrosis que padecía Andic, o esos problemas en sus articulaciones, eso pudo provocar la caída, pero dice la juez, esto quiero verificarlo. Efectivamente, lo que quiere es comprobar y verificar la salud real de Isaac Andic en el momento de los hechos. ¿Y qué ha pedido? Los informes médicos e historial clínico, tanto de la Seguridad Social catalana, es decir, del Instituto Médico Catalán, como también de la Mutua, que también llevaba el caso de Andic. De esa manera, lo que quieren comprobar es, primero, con un traumatólogo, el diagnóstico de la enfermedad y la gravedad de esa enfermedad, es decir, si el diagnóstico era grave, leve o moderado y en qué momento se produjo en ese momento la caída, si estaba en algún tipo de diagnóstico, analizar radiografías, resonancias, el historial también, por ejemplo, de los informes de los radiólogos e incluso análisis clínico. A ver, hay que decir una cosa, y es que realmente a partir de los 70 años hay un porcentaje elevadísimo de personas que sufren algo de artrosis, algún grado de artrosis. O sea, básicamente buscamos el dato y es más de un 85%. Más de un 85% de las personas. Sabemos que por ahí, por ese sitio, camina muchísima gente que tiene artrosis. O sea, esto no es una prueba concluyente de que se haya caído. Aparte, todo lo que engloba el caso, toda la prueba indiciaria que se ha manejado hasta el momento del día de hoy, no podemos obviar todo por decir que este señor tenía artrosis y porque se había caído en otra ocasión. O sea, pues que eso es algo que, sinceramente, creo que nos podríamos llegar a imaginar cualquiera, ¿no? Otra cosa es que por las pruebas que hay, él se haya resbalado en el momento en el cual hay una caída al vacío, sin vegetación ni absolutamente nada, y es el único punto en más de 2 horas de camino que tiene justo esa caída hacia adelante, a que fuese realmente un presunto empujón premeditadamente para hacerlo en ese punto exacto. Bueno, básicamente algunos datos a esta edad. Dice que hay una prevalencia a partir de los 65 y 75 años, que se estima que hasta más del 80% de la población muestra signos radiológicos de artrosis. O sea, básicamente es una de las primeras causas de incapacidad funcional para caminar en mayores de 70 años. Sabemos que Isaac Andic tenía 1,71 y luego las articulaciones más afectadas suelen ser las rodillas, la cadera, manos y columnas. Se decía así que bueno, esto era de mayor frecuencia básicamente, pero
que Isaac Andic tenía el tema de las rodillas, según lo dicho. Nicos, y algo importante que también ha querido resaltar en este caso la jueza, el historial del tratamiento farmacológico, es decir, qué tratamiento de medicina llevaba este hombre en ese momento de la caída y qué farmacias también había ido a comprar él o quien sea ese tipo de fármacos. Y una última cosa también importante es las visitas a urgencias, es decir, se había ido a urgencias en algún momento determinado por ese tipo de dolencia y el parte médico, ¿qué es lo que dice? Claro, no basta con que su familia diga sí, padecía esta hay que enfermedad, comprobar. hay que comprobarlo. Algo más y que queda pendiente, un nuevo informe pericial técnico que ha solicitado la Fiscalía y que la jueza ha autorizado. Bea, ¿por qué es necesario o para qué creen que lo es? La Fiscalía realmente tiene muy claro que aquí no tenemos una prueba directa de cómo han ocurrido los hechos y para que pueda existir una condena necesita no que exista un indicio, que existan varios. Lo que busca con esto es tener un indicio más contra Andic, pero hay que tener cuidado porque puede ser que estos investigadores cuando hagan el informe donde van a analizar las versiones, van a analizar los tiempos y los movimientos, también puede ser que sea favorable para Andic. Con esto lo que se va a provocar es o que se archive el procedimiento o que el procedimiento continúe a juicio. Importante también la declaración o no de la terapeuta, porque ante los Mossos d'Esquadra no quiso declarar, ¿no? Se acogió a su derecho a no hacerlo por secreto profesional. ¿Podría hacerlo también ante el juez? ¿Podría decir lo mismo? Recordemos que la familia Andic estaba haciendo una terapia familiar desde hacía muchos años con esta mujer. Casi con total seguridad va a declarar, le van a obligar, por lo menos en aquellas cuestiones que se consideren nucleares para entender lo que ha pasado. ¿Dónde ella puede callar o incluso, me atrevo a decir, si quisiera, no se lo atribuyo, hasta mentir? ¿Dónde podría? Bueno, en aquellos aspectos que tengan que ver con la terapia más íntima, con la estricta intimidad de aquello que se trabaja. ¿Cómo abordó usted, por ejemplo, esos pensamientos de muerte? ¿Dónde está la línea, ¿no? Aquí de la intimidad? Eso formaría parte de la intimidad, pero sin embargo hay hechos objetivables que no, y esto es importante. ¿Quién la contrató? ¿Quién le pagaba? ¿Cómo era la estructura de las sesiones? ¿Se veía usted con Jonathan a solas o siempre era en terapia familiar? Se le puede requerir para eso incluso el volcado del móvil. No olvidemos que la señalan como casi tercera persona implicada, eso lo decía el auto. El volcado del móvil, el rastro de sus cuentas bancarias y las facturas que emitió a la familia, porque estaba cobrando por ello, y también incluso, esto es interesante, hay algún paciente de ella que ya se ha ofrecido ante los Mossos a hacer un perfil. Podría ser. Es llegar muy lejos, pero la jueza podría decir. ¿Hay algún paciente de ella? A ver, hasta el momento estaban diciendo que sí que iba a ir como testigo. O sea, en el otro auto decían que estaba como investigada. Básicamente la ponían como una persona que había liderado la presunta estrategia de acabar con la vida de Isaac Andic por la mano de su propio hijo. O sea, que el hijo solo necesitaba un empujón para dar otro empujón. ¿Me entendéis un poco por dónde van los tiros, no? Esto es lo que la jueza creía un poco, ¿no? Que había manipulado hasta ese extremo y que no hacía falta tanta manipulación porque en algún momento, según lo que estamos viendo en los pensamientos de la jueza y lo que se volca en los informes, pues en algún momento el hijo sintió odio, sintió mucho rencor hacia el padre, ¿no? Y quiso acabar con él en algún momento por los mensajes, anotaciones que hay, etc. Ya que ya se ha ofrecido ante los Mossos para hacer un perfil. Para hablar de ella como una terapeuta que, desde su punto de vista, como su experiencia como paciente, fue con ella manipuladora y demasiado directiva y demasiado entrometida. Lo que nos dices podría marcar o no una diferencia. Y hablando de la intimidad entre padre e hijo, hay unos mensajes que hemos conocido también en los últimos días que, Lobo, vamos a explicar. Empiezo a estar más tranquilo de que ya no me matarás. Es el contenido del nuevo mensaje que acabamos de conocer entre Isaac Andic y su hijo Jonathan. Lo mandó solo 5 meses antes de que el magnate se precipitara al vacío, según los investigadores, tras ser empujado por su propio hijo. Sería como respuesta a este otro mensaje que el propio Jonathan le decía a su padre. He recordado algunas discusiones donde no me extraña que pensara que era capaz de matarte. Mensajes publicados en el nacional.cat, Guillem Ramos Salvat, son mensajes además, enhorabuena por cierto por esa información, mensajes incorporados a la investigación, no lo olvidemos. Sí, forman parte de un informe de los Mossos del vaciado del móvil, lo explicábamos la semana pasada, del móvil de Isaac Andic, que es el único que se ha podido recuperar hasta ahora. Sí, son conversaciones que tienen padre e hijo en julio del 2020.
unos meses antes. ¿Cuántos meses exactamente? 5 meses, ¿no? Antes del Desde fallecimiento. julio a diciembre son 5 casi, sí. 5 meses. Hay una parte de ese mensaje en el que dice, el padre, Isaac, contesta al hijo, empiezo a estar más tranquilo de que ya no me matarás. ¿Creen los investigadores que realmente él llegó a tener miedo? Porque si dice que ya no lo tiene es porque anteriormente lo tuvo. El informe es muy técnico, no entran en hacer valoraciones sobre qué piensan o no qué piensan los investigadores. Eso le pertocará a la fiscal, a Teresa Ioldi, y en última instancia también a la jueza por si compra o no compra el relato de la fiscal. El relato de los Mossos, el informe de los Mossos es muy técnico. Nosotros hemos hecho un vaciado del móvil y lo que tenemos son estos mensajes. A ver, no hace falta ser fiscal para interpretar que si una persona ya no dice que ya no tiene miedo, es que ha tenido miedo. Pero en todo caso es una interpretación que hago yo leyendo los mensajes en frío. Tendremos que ver qué piensa la fiscal de esto. Y además Villarrubia ya se había utilizado la palabra muerte o matar, ¿no? Había salido a colación en otras veces en estos mensajes, también como parte de esa pseudoterapia, no sé cómo llamarla, freudiana o teoría freudiana sobre la muerte que supuestamente se estaba aplicando en esta terapia familiar. ¿Te cuadra que la palabra de matarte o de ese hipotético miedo pudiera venir de ahí? En realidad sí, estaban abordando una cuestión que a nivel freudiano no es la terapia que yo practico, pero el psicoanálisis tiene una trayectoria incuestionable. Hablaban de esa pulsión de muerte que no es otra cosa, no es querer matar a alguien o quererte quitar la vida, es gestionar un conflicto entre la agresividad que te produce la admiración y el odio. Lo estoy simplificando mucho, entre esa pulsión de muerte y esa necesidad de agarrarme a la vida. Es una pulsión que no se resuelve pero que se sublima. Son conflictos internos para los cuales es pertinente trabajar, y si el padre está en vida, qué mejor que trabajarlo con el padre. Esto a nivel terapéutico es muy coherente con lo que ellos explican. Y dice este mensaje, cuando Julia, y vamos a decir su nombre, Julia, la terapeuta, estaba haciéndome el diagnóstico, recuerdo que ella me dijo, rece para que su padre no muera hasta que haya pasado las cronologías. Necesito que nos expliques esta Tú sabes que esto es una frase que yo he pronunciado antes también. Vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? Elaborar un conflicto interno, pero un conflicto interno que está proyectado en la figura paterna porque mis frustraciones están depositadas en ti. Si lo hacemos con el padre en vida, mucho mejor. De lo contrario, te estoy condenando a que la herida siga abierta. O sea, están hablando de sanar una herida antes de que su padre, hipotéticamente, el hombre, pues muriera. Una herida interna, efectivamente, y con alguien que es mayor y en un contexto determinado, que es que la terapia psicoanalítica es profundamente intensa y lenta. Son años. Esto de las cronologías, por simplificarlo mucho, es una especie de línea de vida en la que vamos trabajando desde la infancia más temprana hasta la adultez y pasamos por todo, por el complejo de Edipo, pasamos por esta forma de madurar, ¿no? Por decirlo en términos que no sean freudianos. A ver, yo sinceramente, o sea, entiendo todos estos términos, los hemos ido explicando por aquí en alguna ocasión, el tema de las discusiones constantes en ambientes tóxicos, en peleas con hijos, esas inseguridades que generan, ¿no? El cómo el hijo parece que sí que tenía este tipo de inseguridades, también por el tratamiento y las humillaciones que supuestamente había en esas altas esferas, ¿no? En esos empresarios, en comidas, ¿no? De la élite barcelonesa. Y todo este tipo de cosas, y luego la perspectiva metafórica en torno a psicología de adolescencia y juventud, de dejar de idealizar al padre para encontrar tu propia identidad, que parece ser que con los años que tiene Jonathan Andic pues no lo había encontrado. Y bueno, es un poco la independencia emocional de la figura paterna y todo eso, y esa intervención externa que era la de Julia, ¿no? Pero me llama mucho la atención que todo viniese de aquí, de una muy mala relación, de que Jonathan hubiese perdido, supuestamente, según algunas fuentes, cientos de millones de euros, siendo él el principal, ¿no? El dueño de Mango Men, que estuvo en la cabeza liderando parte de esa empresa, y que justo luego viniese el padre, lo quitase de ahí, sufriese esa supuesta humillación, y se llevasen mal durante al menos casi una década, ¿no? Que justo todo termine con la muerte del padre de una forma casi casualística, ¿no?
y las casualidades casi no existen, o sea, muy pocas veces existen tantas casualidades en un caso en el que se termina con la muerte de alguien. Entonces creo sinceramente que es normal que se sospeche aquí que no, vamos, que esta terapia no funcionó, sino que incluso pudo haber empeorado los comportamientos de esta persona para querer acabar con la vida de su propio padre. Esto es lo que se cree y luego, bueno, veremos si se puede probar o no. Claro, si todo esto puedo tardar en hacerlo de 8 a 12 años, pues quiero hacerlo cuanto antes. De ahí que quienes no conozcamos todo esto del mundo de la psicología, veamos estos mensajes de el miedo a morir, el miedo a matarte y nos asustemos, pero tú nos los estás poniendo en contexto y es lo que decía la defensa, es que esto forma parte de un contexto y además que son mensajes privados que se están filtrando a los medios. ¿Qué podría hacer la defensa? Bueno, aquí lo que tenemos que tener claro es que puede ser un delito de revelación de secretos, pero ¿quién lo ha filtrado? Para poder poner una denuncia tenemos que tener muy claro cuál es la fuente y aquí es prácticamente imposible porque es que no olvidemos que se han filtrado mensajes, pero también se han filtrado recursos, entonces es imposible que podamos saber dónde está esa fuente para poder condenarla a un delito de revelación de secretos y también entra en juego la libertad de información, con lo cual será extremadamente complicado. Bien, muchísimas gracias de nuevo por entrar en Mañaneros y seguiremos pendientes de tus informaciones. Un abrazo. Venga, hasta ahora. La causa por la muerte del fundador de Mango, Isaac Andic, ha aceptado la petición de la fiscal Teresa Yoldi de citar a declarar a 10 testigos en sede judicial. Entre las comparecientes se encuentran las 2 hijas del empresario y hermanas de Jonathan Andic, así como la terapeuta familiar. La magistrada ha estimado la solicitud del Ministerio Público, en cuya lista de testigos también figuran los efectivos de la unidad de montaña de los Mossos d'Esquadra que inspeccionaron la zona del suceso cerca del Escobes de Sanitre de Cobaltó. Por otro lado, la magistrada ha ordenado la apertura de nuevas diligencias de investigación con el objetivo de aportar más información a la causa y contrastarla con las declaraciones de Jonathan Andic. Así, ha solicitado esclarecer las fechas y actuaciones del investigado en su desplazamiento a Ecuador. También ha pedido al responsable de ciberseguridad de Mango un registro con todos los terminales registrados y recibidos entre 2020 y 2025. Bueno, obviamente ahí va a haber todos los telefónicos, todos los aparatos telefónicos, tablets, ordenadores, etcétera. Y sabemos que normalmente a día de hoy se resuelven muchísimos casos gracias a la electrónica, ¿no? A aplicaciones, etcétera, mensajería, todo este tipo de cosas a día de hoy en sucesos criminales está a la orden del día. Lo que veníamos diciendo es que los Mossos d'Esquadra van a reconstruir así la cronología de ese viaje a Quito, Ecuador, de Jonathan Andic. Van a rastrear todos esos dispositivos electrónicos y el tema del teléfono, lo que van a tener que indagar es cualquier tipo de comunicación de Jonathan en esas 3 visitas previas, aparte de lo de Quito. Sabemos que él fue hasta 3 ocasiones los días 7, 8 y 10 de diciembre de 2024 justo a ese sendero en donde se produce la caída. Incluso aseguraban que el día 10, que era 4 días antes del día 14, que es donde se produce la muerte del dueño de Mango, básicamente los Mossos habían sugerido que supuestamente Jonathan Andic se quedó parado en el sitio exacto en el cual se produce la caída de su padre 4 días después. Las antenas dicen que lo ubicaron allí en esas fechas, así que esto es una información muy relevante porque parece ser que él no comentó que había ido tantas veces a andar por ese sendero, ¿no? Lo tenía todo calculado, todo estudiado en torno al sendero, no sé si algo más, eso se tendrá que dirimir. Y luego van a recabar información sobre todos los terminales que se conectaron a la red durante la horquilla en la cual se estima que Isaac Andic cae al vacío, o sea, el 14 de diciembre de aquel año entre las 12:33 y las 12:40. Básicamente el tema de los excursionistas también, que auxiliaron a Jonathan, por este motivo van a tener que declarar como testigos. Parece que ahora sí los tienen de su mano, sí que saben quiénes son, los datos de estos 2 excursionistas. Y por último, también a petición de la Fiscalía se va a requerir el historial médico del empresario Isaac Andic, ya que sabemos que la defensa apuntó que sufría artrosis en ambas rodillas, aludían a esa caída anterior y presentaban como esa pericial en la cual sostenían que el suceso fue
totalmente accidental. Y vimos que la autopsia, esto lo comentamos el otro día, que aparecía en que la autopsia no había detectado ningún tipo de dolencia y por este motivo, bueno, consideran que tiene una relevancia muy importante aclarar todas estas cuestiones. Veremos cómo se finaliza, ¿no?, todo esto, si se estudia alguna que otra vez anterior que Isaac Andic pudiese haber caído. De momento solo tenemos ese vídeo, que la verdad que me parece bastante raro cómo fue la consecución del vídeo de esa caída de Isaac Andic, ¿no? En ese momento, un abogado mediático que consiga ese vídeo, bueno. Entre 2020 y 2025. Respecto al teléfono móvil, la magistrada ha pedido investigar todas las comunicaciones, registros de tráfico y conexiones asociados al dispositivo en la franja horaria del suceso. A su vez, ha solicitado identificar a los 2 excursionistas que interactuaron con Jonathan Andic el día de los hechos. Bueno, esta es un poco toda la situación que tenemos a día de hoy en torno al caso de Isaac Andic. La muerte del dueño de Mango en este sendero, estas escaleras que subió aquel día que daban acceso al sendero de Col Bateau, donde luego se precipita y cae al vacío. Se precipita o alguien hace que lo precipite, en eso estamos. El peso de los indicios va a ser muy importante y veremos en los próximos días cuáles son las nuevas noticias y si se filtra alguna de las declaraciones de los testigos que a día de hoy han sido citados. 12 personas, como antes veníamos diciendo, las hijas, la pareja sentimental de Isaac Andic, una secretaria, una persona de ciberseguridad de Mango. Parece que otras personas dirigentes de Mango también van a poder declarar qué sabían realmente de la relación entre padre e hijo. ¿Era tan mala como se está exponiendo? Bueno, veremos todo esto en próximos días. Como siempre, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana, hypear el vídeo y nos vemos en próximos relatos.